El día de hoy, precisamente, vamos a hablar acerca de estas estructuras de datos basadas en logs, ¿cierto? Entonces, son estructuras de datos típicas de programas concurrentes que nos van a permitir simplemente, pueden ser usadas ahora para un programa concurrente si yo en la estructura de datos defino un log que proteja ese acceso de manera concurrente. En programación concurrente, usualmente es muy utilizado que estas estructuras de datos que son ideadas para trabajar o para ser usadas por varios hilos de manera concurrente puedan ser ya protegidas o tener directamente su mecanismo de protección incluido directamente en la estructura de datos, ¿cierto? Entonces es como el objetivo principal. Normalmente hay varias estructuras de datos en este capítulo o en este libro, se van a ver varias. El contador concurrente, la lista enlazada concurrente, colas concurrentes y tablas hash concurrentes. Son una pequeña muestra de algunas estructuras de datos. Sin embargo, hay mucho más, ¿cierto? Muchas más estructuras de datos pues, que se requieren. ¿Cuál es la cuestión, cierto? En general, cuando usted está haciendo un programa que utiliza concurrencia, en la mayoría de los lenguajes de programación modernos, ya nosotros podemos tener acceso a estructuras de datos que implementan algún tipo de protección en torno a que sobre esa estructura de datos no se presente una condición de competencia, un race condition, ¿cierto? En ese caso, nosotros decimos que esas estructuras de datos son seguras en hilos, ¿cierto? Hay una palabra clave en inglés para hablar de esa seguridad en hilos que se llama thread safe. Normalmente nosotros podemos incluso verificar si algunas funciones son thread safe, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no todas las funciones son thread safe. Es decir, cuando usted está utilizando una librería y piensa utilizar esa librería de manera concurrente, es muy importante que usted mismo también verifique si la función que va a utilizar es thread safe, porque puede que vaya a tener errores a causa de la concurrencia, no ni siquiera en su código, sino en el código de la librería que está utilizando, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay estructuras de datos, partiendo pues, eso son paréntesis, hay estructuras de datos que en general nosotros podemos catalogar como thread safe y que ya existe un funcionamiento predefinido para que sea este tipo, ¿cierto? Entonces, normalmente, si nosotros vamos a necesitar diferentes estructuras de datos, digamos una cola, una tabla hash, una lista enlazada para desarrollar nuestro programa, y nuestro programa es concurrente, entonces podríamos buscar esa cola, esa lista enlazada o un simple contador que ya tenga la implementación concurrente de manera que nosotros nos olvidemos o podamos entonces tranquilizarnos porque sobre esa estructura de datos, a pesar de que pueda ser utilizada de manera concurrente, no va a existir un race condition, ¿cierto? Ese es como la principal objetivo de tener esas estructuras de datos concurrentes. Ahora, ¿cómo se implementa estas estructuras de datos concurrentes? Pues la respuesta es muy fácil, es incorporando unos logs de manera que ese log pues, nos garantice un funcionamiento correcto en la concurrencia, pero también tenemos que tener en cuenta que la implementación de ese log podría impactar también el desempeño de nuestra aplicación. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esa es como la introducción a estas estructuras de datos concurrentes.